Este video de resolución de problemas tiene como objetivo familiarizarlo con los componentes claves del motor WIC 375, seguido de los aspectos básicos para cebar y poner correctamente en marcha de la motobomba. Luego se centrará en algunos problemas potenciales relacionados con el arranque de la motobomba o su funcionamiento en el campo, como también en los pasos detallados de cómo resolverlos. El video no cubre a la motobomba ni a su configuración. Para conocer el adecuado funcionamiento y configuración de nuestras bombas, vaya a la pestaña de soporte en la página de inicio de nuestra web. Luego haga clic en videos y busque WIC 375. Los siguientes son algunos de los componentes claves y sus respectivas ubicaciones con los que debemos estar familiarizados para esta motobomba. Llave de arranque. Acelerador. Cebador. Filtro de aire. Manguera de combustible y filtro de la manguera de combustible. Llave de corte. Bujía. Tornillos de ajuste del carburador. Si tiene problemas para poner en marcha el motor, comencemos con las comprobaciones básicas. Verifique que el interruptor de encendido apagado esté en la posición ON. Acelere hasta la posición de arranque. Abra el venteo de aire de la tapa del tanque de combustible. Esto es un paso fundamental, pero frecuentemente se olvida. Antes de conectar la manguera de combustible al motor, es importante primero cebar la manguera de combustible del tanque, purgando el aire pera de cebado y la manguera. Aquí estamos utilizando un conector Chrysler macho para facilitar el flujo de combustible de regreso al tanque de combustible mientras presionamos la pera. La pera de cebado como deben mantenerse en posición vertical como se muestra para purgar el aire. Ahora conectamos la manguera de combustible al motor y continuamos cebando la manguera de combustible hasta que veamos que el combustible fluye a través del filtro de combustible del motor y sube hasta el carburador. En este punto no continúe cebando, de lo contrario puede producir que se ahogue. El cebado ahora está completo. Para un motor frío, coloque el cebador en la posición cerrada o de arranque. Recuerde abrir el cebador una vez que el motor arranque o después de escuchar las primeras explosiones. De lo contrario, podría provocar que el motor se ahogue. Abrir el cebador después de las primeras explosiones es un paso fundamental para evitar que el motor se ahogue. Escuche atentamente la primera explosión como escuchamos aquí. Puede sonar tan sutil como esto, pero sigue siendo una primera explosión. Con el cebador abierto en la posición de marcha, tire de la soga hasta que el motor arranque. Esto no debería requerir más de 2 o 3 tirones. Permita un breve tiempo de calentamiento y ajuste el acelerador según sea lo necesario. Las causas más comunes de ahogamiento es el cebarlo estando caliente, no abrir el cebador después del encendido inicial o ahogar el motor suponiendo que fuera necesario ahogarlo. Todas estas situaciones permiten que fluya demasiado combustible hacia el cilindro, lo que provocará el ahogamiento. Ahora demostraremos qué hacer si el motor está ahogado. Suponiendo que el motor no esté muy ahogado, con el encendido todavía en la posición ON, abra el cebador. Coloque el acelerador en 3/4 de su capacidad y tire varias veces de la soga de arranque. Esto purgará todo el combustible. Debería arrancar después de 3 o 4 tirones. Si el motor no arranca puede ser que esté muy ahogado, es decir, si después de varios intentos de arranque y las demás comprobaciones parecen estar bien, recomendamos simplemente cambiar la bujía, sabiendo que ahora estamos intentando arrancar con una bujía seca. Esto normalmente funciona. El filtro de aire debe revisarse periódicamente y reemplazarse si es necesario. Un filtro sucio puede impedir que el motor arranque o hacer que se detenga después de un corto tiempo de funcionamiento. Solo afloje la tuerca mariposa como se muestra, para no dejar caer la tuerca y las arandelas. Retire el filtro y reemplácelo si es necesario.
Un buen hábito es observar siempre el flujo de combustible a través del filtro de combustible durante el cebado y el funcionamiento. Reemplácelo si parece sucio o si observa un flujo de combustible restringido. Si todas las comprobaciones parecen correctas y el motor recibe combustible y no parece haberse ahogado, entonces debemos concentrarnos en el lado del encendido quitando e inspeccionando la bujía. Si no hay defectos visibles, entonces podemos validar si hay una buena chispa como se muestra aquí. Se debe tener cuidado de conectar a tierra la bujía lejos de la abertura, ya que puede haber vapores del combustible. Inspeccione visualmente la bujía para detectar signos del daño. Cualquier daño sería un defecto obvio que indicaría que no se produce chispa. Inspeccione visualmente esta conexión. Tire suavemente mientras gira esta conexión para confirmar que la conexión es correcta. Nuevamente, esto debería ser un defecto obvio al examinar el cable conductor del magneto. En caso de sospecha de un problema con el magneto, comuníquese con el distribuidor autorizado más cercano. El interruptor de corte protege el motor apagándolo si el motor gira demasiado rápido, por ejemplo, en caso de pérdida de cebado de agua. Esto es algo poco frecuente, pero debe descartarse si el motor recibe aire, combustible, tiene buena chispa y todas las demás comprobaciones son correctas. Para validar, retire la conexión del interruptor de corte como se muestra y repita el procedimiento de arranque. Tenga en cuenta que desconectar el interruptor de corte desactivará la protección contra exceso de velocidad y el motor ya no estará protegido contra la pérdida de cebado. No recomendamos operar la bomba con el interruptor de corte desconectado. Este procedimiento solo debe servir como un paso de diagnóstico, por lo tanto, no recomendamos operar la bomba con el interruptor de corte desconectado. Otra posible causa de que el motor se detenga bajo carga podría ser un filtro de la línea de combustible sucio o un carburador sucio. Como se mencionó anteriormente, si el filtro parece estar sucio o podemos observar que el combustible tiene dificultades para pasar, entonces debemos sospechar que el filtro de combustible está sucio y reemplazarlo. Si sospechamos que el carburador está sucio, esto también se puede reparar en el campo según el entorno o, si no es conveniente, la motobomba debe devolverse a su taller de mantenimiento para que la revisen. Los ajustes del carburador podrían ser otra posible causa de que el motor se detenga bajo carga. Es importante leer la sección del carburador del manual de funcionamiento, ya que hay varios factores que requieren ajustes de la mezcla de combustible, especialmente la altitud. Advertencia: un ajuste incorrecto de los tornillos del carburador podría provocar daños graves y permanentes en el motor. Si el motor se sobrecalienta, es probable que se deba a la mezcla de combustible del carburador. Consulte los ajustes del carburador en el manual de funcionamiento. Un parachispas sucio también puede provocar que el motor se detenga bajo carga. El parachispas tiene una rejilla que evita que las chispas escapen del silenciador y se puedan bloquear. Debe inspeccionarse periódicamente y especialmente si el motor tiene dificultades para seguir funcionando. Retire el parachispas, examínelo y límpielo con un cepillo resistente como se muestra. Utilice gasolina de 87 octanos o superior de alta calidad y aceite de 2 tiempos que cumpla con la clase APITC JASOFD y mezcle combustible y aceite en una proporción de 24:1. Para cualquier pregunta o para obtener más ayuda, comuníquese con su distribuidor autorizado de Mercedes Textiles.